Saludos comunidad, esperando que todos estén bien el día de hoy. Hoy te traigo todas las nuevas novedades que trae lo que es Elementor en su nueva versión, la versión 3.29.0. En esta versión Elementor ha hecho unos cambios sustanciales, como entre algunos que se encuentra que tenemos un nuevo editor de Elementor llamado V4, aunque todavía está en una fase alfa, pero promete mucho. Y hoy te voy a, aparte de mostrar lo que es el nuevo editor, también te voy a mostrar otras funciones que vienen en esta nueva actualización. Así que vamos a empezar de una vez con este video. Nos vamos a dirigir al área de plugin. Ya aquí yo he actualizado las dos versiones porque han visto actualizaciones en sus dos versiones, tanto la versión gratuita como la versión de pago. Entre los cambios que se encuentran en la versión gratis, que es la que trae más cambios, para ello nos vamos a ver detalles de esos cambios y de aquí nos vamos a dirigir a registros y cambios. Y aquí podemos observar toda la cantidad de cambios, pero lo que más se resalta es los beneficios que vamos a obtener con este nuevo editor, el V4. Entre las cosas que vamos a poder tener disponible con este editor, perdón, es lo relacionado al código. Vamos a tener una estructura de código mucho más limpia con lo que es este nuevo editor. Otra de las cosas también que vamos a obtener es con lo relacionado a las clases fijas, no removibles, entre muchas otras cosas que vamos a ir viendo en el transcurso de este video, porque voy a tratar de mostrarle todas las cosas que trae el mismo. Bien, eso es con lo relacionado a lo que es la versión gratis de Elementor. Si nos vamos a la versión Pro, que es la versión de pago, aquí vamos a tener algo muy importante que nosotros los diseñadores lo estábamos pidiendo hace mucho tiempo y ya Elementor no lo cumplió, que es poder almacenar nuestra plantilla en la nube. Y con esta nueva actualización vamos a tener disponible esta opción que a la hora de guardar nuestra plantilla, poder elegir si la queremos guardar local o si la queremos guardar en las nubes. Así que ya saben que vamos a tener disponible esta nueva opción y así es mucho mejor, porque solamente si la queremos utilizar en otro proyecto no tenemos que estar descargándola e instalándola, sino que simplemente sincronizamos nuestra cuenta de Elementor y ya con eso vamos a tener disponibles las plantillas, algo que les voy a mostrar cómo es que se hace en breve. Bien, como dije, entre las novedades está eso, podemos guardar ya nuestra plantilla en las nubes. Otra de las cosas es, ha habido algunos ajustes relacionados a lo que es el botón, al widget de botón. Otro de los ajustes también es con el widget de la lista de reproducción de video y también una corrección con lo relacionado al color del fondo en lo que es el widget del menú. Ahí había algún inconveniente. Aquí tenemos el código, el cual si le damos un clic nos va a traer más detalles relacionados a lo que es ese problema. Aquí tenemos una foto del problema en sí, donde estaba ocurriendo y parte de los usuarios reportando el problema y su solución, que gracias a Dios ya se ha solucionado. Seguimos. ¿Qué más tenemos por aquí? También ha habido una corrección en lo que son los scripts. Eh, Esto tiene que ver con la carga total generada del tema. Bien, esos son parte de los cambios que trae la nueva versión de Elementor en su versión Pro, la 3.29.0. Pero ahora vamos a empezar con lo principal. ¿Cómo vamos a habilitar lo que es el editor nuevo, el V4? Porque no es que al actualizar de una vez se instala en lo que es Elementor, sino que debemos activarlo. Para ello, nos vamos a dirigir a Elementor y en Elementor vamos a irnos a Ajuste. Ya aquí dentro de ajuste nos agrega esta ventana que dice editor B. Aquí ya yo lo tengo habilitado, pero en su caso vamos a deshabilitarlo para que vean cómo le va a aparecer
Vamos a darle aquí, vamos a esperar a que cargue. A ustedes les va a aparecer de esta manera, como está apareciendo en este momento. Algo importante que tanto yo como Elementor les recomendamos. Recuerden que este editor todavía está en versión alfa y aún no se debe de utilizar en un sitio web activo. ¿Por qué ellos nos recomiendan eso? Porque recuerden que todavía no está en su fase final. Todavía hay muchas cosas que ellos le van a ir agregando con el tiempo, como algunos widgets que todavía no están disponibles para este nuevo editor. Así que por eso mi recomendación es que lo active, hagan una cuenta de prueba y comiencen a probarlo para que le vayan sacando el mayor provecho a este editor. Pero si usted lo quiere utilizar ya en algún proyecto que usted esté creando, ya eso es a su responsabilidad. Si le da algún fallo. Pero entre las cosas que vienen junto con este editor está lo relacionado a lo que es un código más limpio de CSS. También tenemos herramientas profesionales, eh, experiencia de estilo consistente en pestaña de estilo unificada para todos los elementos, entre otras cosas que trae este nuevo editor. Entonces, si lo queremos probar, simplemente tenemos que darle a activar. Le decimos, seleccionamos esta casilla. Aquí nos explica todas las cosas que debemos de tener en cuenta y vamos a activarlo. Ya ahí terminó lo que es el proceso de activación. Ahora sí, nos podemos ir a lo que es elemento. Vamos a página. Aquí voy a crear una página para la prueba. Vamos a ponerle demo. Y en plantilla voy a utilizar lienzo de elementos. Le doy, vamos a seleccionarlo. Ok, le doy a publicar. Y ya después que me guarde la publicación, la página ya creada, vamos a darle a editar con elementos. Damos a editar con elementos y ya simplemente esperamos que el elemento cargue. Muy bien, ya aquí el elemento cargó, que por cierto lo hace mucho más rápido de lo normal. Y aquí tenemos habilitado nuestra nueva opción de lo que es el editor nuevo. Como pueden ver, solamente tenemos alrededor de 7 widgets disponibles, que son los que estarán funcionando con este nuevo editor. Por eso les digo que todavía está en su fase alfa, como ellos lo llaman. Ya es posible que en el transcurso de el mes que viene, o quizá en el transcurso antes de que termine este mes, ya lo liberen completamente y traigan mucho más widgets adicionales. Vamos a hacer las pruebas de lo que son estos widgets para que vean la diferencia que existen. Y vamos a probar primero el de imágenes. Como pueden ver, aquí ya tenemos una interfaz muy diferente a la que tenemos acostumbrado. Aquí podemos subir el archivo o seleccionar ya un archivo que tenemos cargado en nuestra página web. Voy a utilizar este de ejemplo, este archivo. Y entre las cosas que voy a tener disponibles, si me voy a lo que es el área de Dynamic Tag, aquí puedo agregar lo que es una imagen de perfil de autor o una imagen mía si quiero. Puedo agregar una imagen de perfil de usuario también y logotipo del sitio. En el caso del logotipo de sitio, si usted lo elige, le va a aparecer esta opción. Porque para poder aparecer el logotipo oficial, usted debe de ir a lo que es, vamos a salir de aquí, primero vamos a guardar para mostrarle dónde usted debe de cargar lo que sería el logotipo para que le aparezca automático. Usted se va a ir a apariencia, se va a lo que es personalización de la plantilla, el logo elemento, que por cierto también tiene su actualización nueva. Y aquí nos vamos a lo que es logotipo. Vamos a buscarlo. Ahí selecciono todo el logotipo. Le doy a recortar, le doy a publicar. Y ya con eso, si vamos a cerrar aquí y vuelvo a lo que es elemento, ya automáticamente me va a aparecer el logotipo. Esto es, no es algo nuevo.
es algo que ya existe desde hace tiempo, pero es algo que lo podemos hacer directamente desde el área dinámica. Aquí podemos manejar lo que es el tamaño de las imágenes, podemos agregarle una URL, vamos a copiar una URL por aquí para hacerle la prueba. Ok, vamos a copiarla por aquí, la URL. Puedo habilitar la opción que me abra en otra pestaña. Vamos a hacerlo. Vamos a guardar. Y ahora si yo le doy a previsualizar y le doy un copy al logo, me va a llevar directamente a mi página web. Esas son de las cosas que podemos hacer. Otras cosas es que tenemos el área de estilo directamente desde aquí, dividida por clase. Aquí esta es la clase local. También tenemos lo que son las clases hover, focus y activa. Son diferentes tipos de clases que cada una de esas clases se configura individualmente. Aquí en la que es la clase local, yo puedo manejar lo que es el área de disposición, puedo los espacios, el tamaño, posición, tipografía, fondo, borde y efecto. Todo eso es para la clase local. Si yo agrego una clase como por ejemplo activa, ya aquí lo que yo modifique aquí solamente va a afectar esa clase. Así que son de las cositas que vamos a poder hacer eh, y con ella vamos a tener más accesibilidad y dar poco clic, que es lo que Elementor mayormente quiere, que las cosas estén mucho más visibles para que le puedan sacar mayor provecho. Bien, otras cosas que podemos probar, vamos a probar lo que es el botón. Aquí podemos agregarle un nombre. Eh, También podemos agregarle el enlace, algo que lo hacíamos anteriormente. Pero vuelvo y les repito, son cosas que están más simplificadas que antes. Antes aparecían más opciones, ahora te simplifica, te da la opción de agregar el enlace, de que se abra en otra ventana. En estilo es la misma situación. Aquí usted puede cambiar el color del fondo. Vamos a buscar un color de fondo adicional. Ok, puedo cambiarle el tamaño de la letra y el color. Vamos a ponerlo en blanco o un color rojo para que se destaque más. Aquí puedo cambiar la tipografía, algo que lo hacíamos anteriormente, pero es mucho más, yo encuentro que es mucho más fácil hacerlo de esta manera porque puedo ir trabajando diferentes tipos de la clase de individualmente. ¿Qué más podemos hacer por aquí? Tenemos lo que son los flipboard, tenemos lo que es bloque Divi. Vamos a ver esto. Esto para agregarle URL, estilo. Aquí podemos agregar un header. Podemos tener secciones, artículos, acciones, footer. Cada una de estas etiquetas la podemos ir seleccionando para las diferentes áreas. Si yo voy a agregar aquí lo que sería un menú, vamos a buscar un menú por aquí. Ustedes ven que aquí tengo más opciones adicionales, que esto es el menú normal. Pero, perdón que lo borré. Ahí se me borró y le voy a dar un truquito. Si a ustedes les pasa eso trabajando en su página web, usted simplemente viene aquí y se va a historial y selecciona eh, lo último que se agregó a la historia y ya ahí de una vez aparece. Vamos a eliminar esto, que es lo que quiero borrar, para seguir explicando. ¿Qué más tenemos por aquí? Estas son para imágenes SVG. Vamos a abrir una pestaña por aquí. Aquí, vuelvo y les repito, tengo la alternativa de seleccionar una imagen de ese formato o subir una imagen. En este momento no tengo una imagen relacionada a esto, pero ya tenemos disponible esta opción. Esta es lo relacionado al párrafo. Vamos a ver de qué trata. Aquí puedo agregar un contenido. Puedo agregar un enlace y manejar los diferentes estilos de las diferentes clases.
Y estas son de las cosas que vamos a tener disponibles utilizando lo que es nuestro nuevo editor V4. Como le dije, todavía no está completo, solamente tiene 7 widgets que están adaptados a este nuevo editor, pero como todos sabemos, en el transcurso del tiempo se van a ir agregando todos los widgets porque al final Elementor lo que va a hacer es que va a eliminar todas estas funciones que trabajan con el editor viejo para que comiencen a trabajar con este nuevo editor. También le hablé de la forma de cómo guardar nuestra plantilla, la cual vamos a probar de una vez. Déjenme instalar una plantilla de un prontico, una plantilla sencilla. Vamos a instalar esta. Vamos a decirle que sí, que aplique todo. Y vamos a esperar a que cargue. Muy bien, ahí cargo la plantilla. Voy a borrar esto. Le voy a dar a publicar. Esta sería la plantilla que quiero guardar. Y ahora simplemente me voy a ir a esta pestaña que dice guardar. Le doy guardar como plantilla. Y aquí tenemos las dos opciones, guardar en las nubes y guardarla como local. Para que ustedes tengan habilitada esta función, ustedes deben de tener sincronizada su cuenta de Elementor para que le aparezca de esta forma. Aquí simplemente le voy a poner un nombre. Y voy a seleccionar cuál de los formatos yo quiero que se guarde. Ahí seleccioné el cloud, template. Vamos a darle a guardar. Y simplemente esperamos. Y ya aquí con eso, yo tengo guardada mi plantilla en la nube. Aquí me lo informa que esta es una nueva función. Esta es la función normal, la que todos conocemos de versiones anteriores. Y esta es la nueva función. Algo que deben de tomar también en cuenta, no sé si en su caso sea mi caso, porque no sé si ustedes tienen la versión de pago. En mi caso, como uso la versión de pago, me permite guardar 100 plantillas. Ahora mismo tengo 2 plantillas alojadas en las nubes, pero no sé si a ustedes le va a permitir guardar esa cantidad de plantillas, porque recuerden que la cuenta de Elementor es completamente gratuita, que la pueden crear. No sé si sea el mismo proceso, le permite agregar la misma cantidad de plantillas. En mi caso, me permite tener 100 plantillas alojadas en las nubes. Así que muchachos, estas son parte de las cosas que ha traído Elementor en esta nueva actualización. Ya en el transcurso de los días yo seguiré investigando para informarles qué otra cosa vienen en esta actualización, porque son tantas cosas que trae que probándola que uno se va dando cuenta de algún beneficio adicional que trae. Pero por el momento estas son las más relevantes. El nuevo editor y la forma de guardar nuestra plantilla en la nube. Me gustaría saber en la caja de comentarios qué ustedes opinan. ¿Van a actualizar o todavía van a esperar un poquito más de tiempo a que se desarrolle bien lo que es el editor V4? ¿O serán como yo que ya lo he estado probando en estas horas que lo acabo de instalar? También me gustaría informarle que si usted quiere tener esta actualización y las actualizaciones que salgan de Elementor por un año, tenemos una pequeña oferta para todas las personas que están interesadas. Y es esta oferta que está saliendo en este momento. Y para poder acceder a ella, usted se va a ir a mi página web, Cepeda Web, y desde ahí se va a dirigir a este banner que tenemos aquí. Y estamos ofreciendo actualizaciones de Elementor Pro por un año. Aparte de eso, ustedes van a tener lo que es el área de soporte en caso de que les dé algún problema a la hora de instalación o algún fallo que le dé. Tendrán un área de soporte para resolver cualquier inconveniente que se le presente con lo que es estas actualizaciones de elementos que estarán disponibles. En este momento, el costo de la actualización por un año, su único pago, es de 10,99. Todas aquellas personas que estén interesadas pueden adquirir directamente desde lo que es esta imagen. Pueden entrar desde ahí en mi página web, cepedaweb.com, y pueden adquirir esta nueva actualización. Si quieren más información, me pueden escribir al correo edwincepeda@gmail, que con mucho gusto le estaré respondiendo cada una de sus preguntas. Así que nada, muchachos, como siempre,
Espero que este contenido le haya sido de valor. Si es así, ayúdenos con un me gusta, dejando su mensaje, su comentario. Si quieren que le hable de algo en específico, también lo estaré leyendo en los comentarios. Agradecerle como siempre a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal, al grupo de VIP de Telegram. Muchísimas gracias por el apoyo como siempre. Ya ustedes tienen disponible esta nueva actualización para que la puedan descargar. Y dentro del grupo, cualquier pregunta que tengan, por ahí conversamos. Y también para aquellas personas que quieran, también tengo un grupo gratuito de Telegram que está en la descripción de este video para que puedan entrar y cualquier pregunta que me quieran realizar lo pueden hacer por ahí. Así que nada, muchachos, me despido de todos ustedes por el día de hoy y nos vemos ya en un próximo video.